Esa madrugada, nadie en el pueblo de Valle de Piedra imaginaba que una figura temblorosa caminaría descalza entre la neblina, con un bebé en brazos y una niña de la mano, huyendo de algo tan oscuro que ni el silencio se atrevía a nombrarlo. La mujer no gritaba, no corría. Caminaba con una determinación rota, como quien ya ha llorado todo y ahora solo queda avanzar. Su rostro estaba cubierto de barro seco, los labios partidos por el frío, y sus ojos parecían haber visto algo que ninguna madre debería ver. «Shh, mi amor, falta poco», susurraba a la niña, que arrastraba un osito de peluche sucio y miraba hacia atrás con miedo. A lo lejos se escuchaba el eco lejano de un motor. No era constante como el de un auto. Era intermitente, como si alguien apagara y encendiera la esperanza. Ella se detuvo, respiró hondo y apretó al bebé contra su pecho. Caminó más rápido. Había dejado su vida entera en aquella casa grande con rejas doradas. Allí donde su esposo, el abogado intachable del norte, la encerraba con palabras dulces y promesas rotas. Había soportado años de gritos entre muros acolchados, de silencios que dolían más que los golpes, de amenazas disfrazadas de cuidados. Hasta que aquella noche, la noche en que él le dijo: «Si te vas, te juro que nadie te creerá. Nadie. Porque tú no eres nada sin mi apellido». Algo dentro de ella se rompió para siempre. Y entonces corrió. Fue por instinto, no por plan. Cruzó el portón mientras el guardia dormía en su caseta. Tomó solo una mochila con pañales, leche en polvo y una manta vieja. El resto no importaba, ni el dinero, ni los documentos, solo sus hijos, solo el alma. Cuando los pies ya no la sostuvieron, se dejó caer junto a un árbol viejo, cerca de una finca abandonada. Allí, en medio de la nada, cerró los ojos y susurró: «Si hay un Dios allá arriba, no me dejes morir aquí». Entonces un ruido seco entre los arbustos la hizo abrir los ojos. Un hombre la observaba desde la penumbra. No tenía el aspecto de un criminal, pero tampoco de un campesino. Llevaba una camisa blanca algo sucia, los pantalones de lino arrugados y un abrigo que en otro tiempo debió ser caro. Su barba no era de moda, era de abandono, y sus ojos, esos ojos la miraban con algo que no veía hace años: compasión. «No quiero hacerle daño», dijo él, levantando las manos, «pero no puede quedarse aquí. Hay coyotes y frío, venga». Ella no respondió, solo abrazó más fuerte a los niños. «Mi nombre es Julián, no pregunto nada, pero tengo café caliente y cobijas. Si quiere seguir caminando, no la detengo, pero si se queda, yo cuido de usted, al menos esta noche». La mujer dudó, pero el viento sopló con furia, y el bebé comenzó a llorar. Así fue como entró a la pequeña casa de madera en lo alto del cerro. No tenía lujos, pero estaba limpia. En una esquina había una cuna antigua cubierta con una sábana. En otra, una estufa encendida que crujía con leña viva. Sobre la mesa, un termo de café y pan duro. Todo parecía salido de un recuerdo detenido en el tiempo. «Puede dormir aquí. Yo me quedo afuera», dijo Julián dejando un abrigo sobre la silla. «Mañana verá qué hacer». Ella no habló, solo asintió, y antes de dormir, mientras cubría a sus hijos, susurró al aire: «Gracias». Al día siguiente, la luz del sol reveló más que el interior de la cabaña. Reveló que Julián no era cualquier hombre. En una estantería polvorienta, ella encontró varios portarretratos cubiertos con trapos viejos. Uno mostraba a Julián en una sala de juntas, rodeado de hombres de traje. Otro en una revista financiera con el título «El magnate que construyó su imperio desde cero». Ella los vio sin entender, hasta que él la sorprendió detrás, con una taza de café en la mano. «Ese hombre ya no existe», dijo con voz grave. «Lo enterré hace años». «¿Por qué?», fue lo único que se atrevió a preguntar. Julián tardó en responder. Luego se sentó frente a ella. «Porque a veces tener todo significa perder lo esencial. Un hijo, una esposa, un alma. Yo perdí las tres cosas. Él no dio detalles, y ella no pidió». Durante los días siguientes, la rutina fue silenciosa, pero sanadora.
Julián cortaba leña mientras los niños jugaban con piedras. Ella lavaba ropa en una tina vieja y en las noches cocinaba sopas con lo poco que había. No hablaban del pasado, pero cada gesto era un hilo que tejía confianza. Una tarde, mientras la niña dibujaba en la tierra, Julián la miró con ternura y dijo: «Tiene sus ojos». Ella sonrió por primera vez, y esa sonrisa fue como una grieta en un muro antiguo. Algo estaba empezando a romperse por dentro. Para bien. Pero la calma nunca dura mucho cuando alguien te está buscando. Una semana después, Julián vio una camioneta negra rondando el pie del cerro. No subieron, pero se detuvieron el tiempo suficiente para que él los viera usar binoculares. Volvió a la casa con el ceño fruncido. «¿Alguien te está buscando?». Ella lo miró con miedo, y entonces rompió su silencio. Le contó todo: el encierro, los gritos, las amenazas, la fuga. Él no permitirá que lo deje mal frente a sus socios, no por mí, sino por orgullo, por rabia. Julián respiró hondo. Luego fue al fondo de la casa, abrió un baúl con candado y sacó algo envuelto en paños gruesos. «No me gusta la violencia, pero no voy a permitir que nadie ponga un dedo sobre ustedes». Ella vio lo que él sostenía. Era un viejo revólver, pero lo que más le sorprendió fue la forma en que él lo cargaba, como alguien que no lo usaba por primera vez. «¿Quién eras tú, antes de todo esto?». «Un hombre que sabía mandar. Y ahora, uno que aprendió a proteger». Silencio. Luego, ella lo miró con gratitud, y por primera vez no sintió miedo de un hombre. Sintió respaldo. Durante los días siguientes, Julián se volvió más vigilante. Cambió las cerraduras, reforzó la puerta con madera pesada y colocó una campanilla oxidada colgando de un hilo frente al sendero. No era paranoia, era instinto, de alguien que ya había perdido demasiado. La mujer, que hasta entonces no había dicho su nombre, se lo confesó una noche, mientras Julián encendía la estufa y la niña dormía acurrucada sobre su regazo. «Me llamo Emilia». Él solo asintió. No hizo preguntas. Era como si supiera que cuando las personas están listas, las verdades caen por su propio peso. «Mi madre murió cuando yo era pequeña. Mi padre trabajaba en las plantaciones. A los 16 me enamoré de un abogado que venía de visita. Me habló bonito, me compró flores, y después me llevó a su mundo. Un mundo donde todo brillaba, menos yo. Me decía que sin él sería invisible, y yo le creí. Las lágrimas no cayeron. No más. Parecía que Emilia ya no tenía agua en el alma, solo cicatrices. «Pero usted no parece un hombre común», continuó. «¿Por qué vive aquí, tan lejos?». Julián tardó en responder. Luego, con la voz baja, como quien arranca un recuerdo de lo profundo, dijo: «Tenía un hijo. Se llamaba Esteban. Brillante, terco como yo. Un día discutimos por tonterías y él se fue. Semanas después, lo encontraron sin vida en un hotel de paso. Una sobredosis. Nunca supe si fue accidente o elección. Pero yo lo maté con mi orgullo. Por eso estoy aquí, para que nadie más tenga que morir por palabras no dichas». La estufa crepitó con suavidad. Emilia se acercó lentamente y puso su mano sobre la de él. «Mi hijo también se llama Esteban», susurró. Ninguno dijo nada más. Pero algo profundo ocurrió en ese instante. No eran solo dos almas rotas compartiendo el mismo techo. Era el inicio de una familia invisible, tejida con dolor, protección y silencio compartido. Pero los fantasmas no tardaron en volver. Una tarde, mientras Emilia colgaba ropa al sol y los niños jugaban con una pelota de trapo, una figura apareció en la distancia. Un hombre delgado, de traje oscuro, con gafas negras y una carpeta en la mano. No era un vecino, ni un vendedor. Julián bajó la pala lentamente, limpió el sudor de su frente y caminó hasta el visitante. «¿Señor Julián Márquez?». «Ya no uso ese nombre. ¿Quién pregunta?». «Vengo en nombre del señor Mauricio Aranda». El nombre cayó como una piedra en el pecho de Emilia. «Busca a su esposa y a sus hijos.
Está dispuesto a negociar discretamente si usted coopera. ¿Negociar qué? Una entrega voluntaria, sin escándalos, sin demandas. A cambio podría recibir una compensación económica significativa. O, si prefiere, podemos hacer que ciertos problemas legales desaparezcan. Sabemos de su pasado, señor Márquez. La amenaza era elegante, pero clara. Sabían quién era. Sabían lo que había hecho antes de desaparecer. «Váyase», dijo Julián sin levantar la voz. «No quiero volver a verle». «Lo entenderé como una negativa», respondió el hombre, guardando la carpeta. «Entiéndalo como una advertencia». El hombre no respondió. Dio media vuelta y se marchó con una calma que inquietaba más que cualquier grito. Esa noche, Julián colocó una escopeta sobre la mesa. «Vendrán por ustedes, quizás mañana, quizás la próxima semana. Pero vendrán». Emilia lo miró con angustia. «No puedo arrastrarlos a esto. Me iré. Volveré a correr». «No», dijo Julián con firmeza. «Esta vez no correrás. Esta vez te quedarás. Porque no estás sola». La noche fue larga. Julián no durmió. Vigilaba desde la ventana, con la escopeta al lado, como un guardián del pasado. Al amanecer, los niños despertaron riendo. No sabían nada. Para ellos, esa cabaña era un refugio lleno de magia, pan con miel y cuentos de estrellas. Pero Julián y Emilia sabían que la paz era un préstamo, y los acreedores estaban cerca. 2 días después, un auto negro sin placas intentó subir por el camino de tierra, pero quedó atascado en una zanja que Julián había cavado durante la noche. Desde lejos, Julián los observó con los binoculares viejos de su hijo. Son 2, uno con auricular, el otro con cara de no haber dormido en semanas. No son abogados, son perros. ¿Qué haremos? Lo que siempre debía hacer, enfrentarlo. Julián se fue esa tarde. Dejó instrucciones precisas a Emilia. No abrir a nadie. Si no volvía al anochecer, tomar a los niños y cruzar el bosque hasta la estación abandonada. Allí encontraría a un viejo amigo, un mecánico ciego que una vez le salvó la vida. Le debía un favor, uno grande. Emilia no quería dejarlo ir, pero lo dejó, porque a veces el amor también significa confiar. Julián bajó al pueblo. Se dirigió directo al despacho más lujoso de la plaza central, donde sabía que Mauricio, el esposo de Emilia, solía reunirse con sus socios. Entró sin avisar, sin corbata, sin pedir permiso. «Vengo a hablar como hombre», dijo. Los guardaespaldas se tensaron. Mauricio lo miró como si viera un fantasma. «Márquez, tu mujer no quiere volver contigo, y yo no voy a permitir que la arrastres de vuelta». Mauricio rió con desprecio. «¿Tú? ¿Un fracasado escondido entre árboles? ¿Sabes quién soy? Un hombre que teme a la verdad. Porque si tus socios supieran cómo tratas a tu familia, si los medios supieran... ¿Me amenazas? Te advierto, ella no está sola, no más. Si la tocas, si la buscas, si envías un solo hombre más, yo mismo haré que cada cicatriz de ella se vuelva pública. Y tú perderás más que un apellido». Hubo un silencio espeso. Luego, Mauricio tomó un vaso de whisky y lo lanzó contra la pared. «No tienes pruebas. ¿Estás dispuesto a averiguarlo?» Julián se fue sin mirar atrás. Afuera, respiró por primera vez en días, pero sabía que la calma no sería eterna. Regresó al anochecer, y cuando Emilia lo vio entrar por la puerta, con el abrigo sucio y los ojos cansados, supo que algo había cambiado. «¿Qué hiciste?» Lo miré a los ojos, y le mostré que ya no tenemos miedo. Ella lo abrazó, fuerte, como quien encuentra en otro ser humano un muro, un refugio y un hogar al mismo tiempo. Después de aquella noche, algo en el aire cambió. Emilia ya no despertaba sobresaltada ante cada crujido de la madera. Julián, aunque aún vigilante, volvió a dejar que sus manos se ocuparan de cosas sencillas: la huerta, la reparación de una cerca, la lectura de un libro viejo al anochecer. Y los niños reían. Reían como si la oscuridad que los había acompañado hubiera sido solo una sombra pasajera. La niña,
que antes se aferraba al peluche con desesperación, ahora lo dejaba bajo el sol mientras recogía flores para su tío Julián. El bebé dormía más horas, comía con apetito y a veces incluso balbuceaba sonidos que hacían sonreír a ambos adultos. Fue entonces cuando Julián comenzó a construir algo nuevo. No solo reparaba lo roto, sino que tejía algo invisible: pertenencia. Cada clavo que martillaba, cada tronco que cortaba, era una promesa silenciosa de que ese lugar no era solo un escondite, era un hogar. Una mañana, mientras arreglaba el techo del cobertizo, Julián escuchó risas, risas puras, desbordantes. Se asomó y vio a Emilia enseñando a su hija a bailar. Era un vals antiguo, torpe, improvisado, pero lleno de vida. Emilia giraba con los brazos abiertos, su cabello suelto al viento, como si el pasado no la hubiese tocado jamás. Y Julián, al verla así, sintió algo que no sentía desde la muerte de su hijo: esperanza. «¿Qué miras, viejo gruñón?», gritó ella bromeando. «Estoy viendo cómo alguien pisa peor que yo», respondió él sonriendo. Aquella risa compartida fue más poderosa que 1000 promesas, porque no había necesidad de decir nada. Estaban vivos, juntos, y eso bastaba. Pero como siempre, la vida no se olvida de los que intentan ser felices. Una carta llegó días después, sin remitente. Solo un sobre blanco bajo una piedra, junto al portón. Julián lo encontró al amanecer. Adentro una foto: la niña de Emilia saliendo del jardín de la escuela privada donde había estudiado antes de la fuga. Una nota escrita a máquina decía: «Sabemos dónde están. Aún estás a tiempo de entregarla. Nadie tiene que salir herido». Julián no mostró la carta. No aún. Esa noche se sentó frente a la estufa, más callado de lo habitual. Emilia lo notó, pero no preguntó. Ya había aprendido que a veces el silencio de un hombre dice más que sus palabras. Al día siguiente, él preparó una mochila con provisiones, pilas, fósforos y una brújula. Luego fue al cuarto de los niños, besó sus frentes dormidas y volvió a salir al campo. Pasó todo el día reforzando el túnel natural entre los árboles, el mismo que conectaba la cabaña con la estación abandonada del tren. Esa noche, mientras cenaban, Julián finalmente habló. «Puede que no tengamos más de una semana, tal vez menos. Si algo sucede, tomas esta mochila y cruzas el bosque. Camina hasta que veas un portón de hierro oxidado. Dentro hay una estación vieja. Allí vive Aníbal. Es un buen hombre, aunque no lo parezca. Dile que vas de mi parte. Te ayudará». «¿Qué está pasando, Julián?» «Nada que no esperábamos». Emilia lo miró con un nudo en la garganta. Ya no era el miedo lo que la dominaba, sino la posibilidad de perder lo único bueno que había encontrado en años. «No quiero huir otra vez. Y no lo harás. Pero si me pasa algo, tus hijos no pueden pagar el precio. Tienes que prometerme que los vas a proteger como yo los protegería». Ella no respondió. Lo abrazó, fuerte, en silencio, como si al apretar su cuerpo pudiera protegerlo de todo. Pasaron 2 días sin señales. Luego, una madrugada, se escucharon pasos, ramas partidas, y luego silencio. Julián tomó su escopeta y salió sin hacer ruido. La luna apenas iluminaba el sendero. Caminó despacio, agazapado, y entonces lo vio. Un hombre encapuchado, agachado junto al gallinero. No buscaba robar, observaba. Julián no dudó. Apuntó y gritó: «¡Alto!». El hombre huyó. Julián no disparó. No por piedad, sino porque había visto algo en su forma de correr. No era un sicario, era un explorador, uno que vendría con más. Cuando volvió a la casa, Emilia ya lo esperaba con los niños en brazos. «Vámonos», dijo ella. «Aún no». «¿Qué esperas, Julián? ¿Que entren aquí y disparen?» «Espero al amanecer. No se atreven con luz. Necesitamos tiempo». Ese día fue eterno. Empacaron lo esencial. Apagaron la estufa. Enterraron lo que no podían cargar. Y al caer la noche, Julián se sentó con Emilia afuera, bajo el cielo estrellado. «No puedo ir contigo». «¿Qué dices? Ellos me quieren a mí. Si cruzas el bosque te seguirán.
Pero si me quedo y les doy lo que buscan, una trampa, una distracción, entonces tendrás horas, tal vez días. No, no me pidas esto. No te lo pido, te lo confío. Julián, tú eres lo más cercano a un hogar que mis hijos han conocido. No te sacrifiques. No es sacrificio si salva algo que vale la pena. Ella lloró. Lloró por primera vez desde que llegó, no por miedo, sino por amor, por impotencia, por ese dolor que nace cuando uno encuentra lo que siempre buscó y tiene que dejarlo ir. Enséñale a Esteban a plantar tomates, a la niña, dile que sus dibujos eran hermosos, y a ti te agradezco por recordarme que aún soy humano. Al amanecer, Julián los vio partir. Emilia con la mochila al hombro, el bebé dormido contra su pecho y la niña tomada de su mano. No miraron atrás, porque sabían que si lo hacían, no seguirían. Y cuando el eco de sus pasos se perdió entre los árboles, Julián respiró hondo. Entró en la cabaña, preparó café, encendió la radio antigua y esperó. Julián esperó. Con la escopeta sobre la mesa, el café aún humeando y la radio vieja tocando un bolero gastado. Afuera la mañana se estiraba lentamente, pero dentro de él todo era un reloj de arena a punto de vaciarse. No pasó mucho tiempo. A las 9 en punto, 2 camionetas negras subieron por el camino. Esta vez no venían a observar. Venían por él. Julián salió al porche, erguido, sin miedo. Ya no era el ex empresario ni el hombre escondido. Era un protector. Y había tomado su decisión. Los hombres bajaron con armas cortas, profesionales, miradas frías. Uno de ellos se adelantó. «Señor Márquez, no estamos aquí para usted. Solo queremos a la señora Emilia y a los niños. No están aquí». Sabemos que miente. Entonces entren y búsquenlos. El hombre dudó. No era parte del plan. Todo debía hacerse con discreción. Pero Julián les facilitó la entrada. Dio media vuelta, cruzó la puerta y dejó que lo siguieran. La cabaña estaba vacía. No había juguetes, ni ropa, ni señales de niños. ¿Dónde están? En un lugar donde ustedes no llegarán, pero si insisten, solo conseguirán un cadáver más que ocultar. Uno de los hombres se acercó nervioso. Puso la mano en el arma. «No hagas eso», dijo Julián con firmeza, «porque no saldrás de aquí caminando». El silencio se volvió espeso, tenso. El jefe del grupo levantó una mano. Todos se detuvieron. «No queremos problemas con la policía», murmuró. «Pero esto no ha terminado. Para ustedes sí, porque si algo les pasa a Emilia o a los niños, yo tengo un sobre que será entregado a 4 periódicos, con nombres, documentos y fotos». El hombre lo miró, largo, evaluando. «Todo esto por una mujer que ni siquiera es tuya. Todo esto por alguien que merece vivir, y por los hijos que no pude salvar». Los hombres se retiraron, sin amenazas, sin tiros, pero con la rabia de quien no está acostumbrado a perder. Cuando las camionetas desaparecieron en la curva, Julián soltó la escopeta, cayó de rodillas, y por primera vez en años lloró. No de miedo, ni de dolor. Lloró por todo lo que no dijo, por todo lo que perdió, y por lo poco que aún podía salvar. Durante los días siguientes la cabaña quedó vacía. Nadie volvió. Nadie preguntó. Los vecinos, pocos y discretos, sabían que cuando Julián se encerraba era porque estaba enterrando recuerdos. Lo habían visto antes. Pero esta vez era distinto. Porque una semana después, al anochecer, 3 figuras cruzaron el bosque y tocaron suavemente la puerta. Julián pensó que estaba soñando, pero no. Era Emilia, con barro en los zapatos, el rostro cansado y una sonrisa tímida. Aníbal nos escondió, nos dio comida. Pero los niños pedían volver, y yo también. Julián no respondió, solo la abrazó, sin palabras, con todo el cuerpo. Durante un largo rato nadie dijo nada. El bebé dormía sobre su pecho. La niña sostenía una piedra pintada como un corazón. Julián la tomó entre sus manos, la miró y la guardó en su bolsillo. Esta vez
dijo Emilia. No pienso irme. Y no se fue. Pasaron los meses. La cabaña cambió. Ya no era un refugio, era un hogar. Julián construyó un cuarto extra. Emilia pintó las paredes con colores suaves. Los niños colgaban dibujos en la nevera. El huerto floreció, y con él también ellos. La amenaza de Mauricio Aranda se desvaneció como una tormenta que no encuentra a quien mojar. Quizás porque Julián había sido claro, o quizás porque algunos hombres poderosos solo entienden un lenguaje, el del miedo. Una mañana la niña corrió hasta el porche con una flor en la mano. «¡Tío Julián! ¡Mira lo que encontré!». Él la levantó en brazos, la giró en el aire y respondió: «Esa flor se parece a ti, pequeña, pero fuerte». Emilia los observaba desde la cocina. Su sonrisa era tranquila, pero en sus ojos había una certeza nueva, la de saberse viva, amada, protegida. Esa noche, sentados junto al fuego, Julián le ofreció una caja de madera. «¿Qué es esto?». «Mi pasado, llaves, relojes, medallas, cosas que ya no pesan. Quiero que tú las tengas». «¿Y tú?». «Yo tengo el presente, y eso basta». Ella lo abrazó, fuerte, y por primera vez no sintió que estaba huyendo. Sentía que había llegado. Un mes después una carta llegó por correo, esta vez con remitente. Era de un abogado joven independiente. Dentro había una notificación. Mauricio Aranda había sufrido un infarto y estaba hospitalizado, sin herederos registrados, sin familiares cercanos, y un testamento, donde renunciaba legalmente a cualquier derecho sobre los hijos de Emilia, firmado, notariado. «Parece que el tiempo también hace justicia», murmuró Julián. «O tal vez», respondió Emilia, «es Dios el que nos devuelve lo que creíamos perdido». El viento sopló suave, la estufa crujió, y por primera vez, en mucho tiempo, Julián sintió que no estaba pagando por su pasado, sino construyendo un futuro. Los años no se detuvieron. Pasaron lentos pero amables. Julián envejeció con dignidad, el cabello ya completamente blanco, pero la espalda aún firme. Emilia comenzó a escribir en un cuaderno cada noche, como quien desea guardar lo que no puede confiar al viento. Los niños crecieron entre árboles, libros y respeto. No conocieron lujos, pero tampoco gritos, y eso bastaba. La cabaña se convirtió en un lugar vivo, no por sus paredes, sino por las memorias que albergaba. Cada rincón tenía historia. La mecedora donde Julián contaba cuentos, la cocina donde Emilia enseñaba recetas de su madre, la higuera bajo la cual enterraron el primer diente que la niña perdió. Un día, Julián fue al pueblo con Esteban, ya un niño de 9 años, curioso y fuerte, para comprar herramientas. En el camino pasaron frente a un edificio nuevo, una fundación con un cartel de letras doradas. Fundación Nueva Raíz, refugio y asesoría para mujeres en riesgo. Julián se detuvo, miró el letrero por un largo rato. «¿Papá?», preguntó el niño. Él sonrió. Nunca le había exigido ese título, pero cada vez que lo oía, algo en su pecho se llenaba de sentido. «Vamos, hijo. Creo que debemos hacer una donación». Lo que nadie sabía era que aquella fundación había nacido de una carta. Una que Emilia escribió y envió a una periodista local, relatando su historia con nombre ficticio, pero con verdades reales. El artículo se volvió viral entre mujeres mayores, abuelas, madres, vecinas que también habían callado demasiado tiempo. En pocos meses llegaron apoyos, fondos, voluntarias, y un abogado joven, el mismo que les había escrito sobre el testamento, ofreció hacer todo legalmente. «¿Por qué lo haces?», preguntó Julián una noche. «Porque no soy la única, porque me salvaron y ahora quiero ayudar a salvar». El rostro de Emilia, iluminado por la llama de la estufa, parecía otro, más firme, más libre. «¿Y si alguien reconoce tu historia? Entonces sabrán que sobreviví». Julián no respondió, solo la abrazó, y entendió que la mujer que un día llegó con barro en los pies y miedo en los ojos, se había convertido en faro. Años después, Julián enfermó. Nada grave al principio, solo una tos persistente, luego un cansancio que no se iba.
Emilia lo llevó al médico en la ciudad. Le diagnosticaron fibrosis pulmonar avanzada. El tratamiento era caro y limitado. «¿Cuánto me queda?», preguntó él al doctor. «Meses. Tal vez un año». Volvieron en silencio. Julián no dijo nada durante el camino, pero al llegar a la cabaña, tomó un cuaderno viejo, se sentó bajo la higuera y comenzó a escribir. Escribió cartas, una para Emilia, otra para Esteban, otra para la niña, ya adolescente, que soñaba con estudiar enfermería. En cada carta no hablaba de muerte, hablaba de legado, de amor, de fuerza y, sobre todo, de perdón. Una mañana, pidió que todos se sentaran con él en la mesa. Ya no podía caminar mucho, pero aún hablaba con firmeza. «Me voy pronto», dijo, «no con dolor, sino con gratitud. Ustedes me devolvieron el alma, y quiero que esta casa siga viva, que no se convierta en un mausoleo, sino en un punto de partida». «No hables así, por favor», susurró Emilia. «Tengo que hablar, porque el silencio también mata. Lo aprendí tarde. Pero ustedes me enseñaron que aún a los rotos se les puede amar». Lloraron todos, incluso él. Y cuando Julián cerró los ojos por última vez, lo hizo con la mano de Emilia entrelazada a la suya. No en una cama de hospital, no rodeado de máquinas, sino bajo el techo que él mismo construyó, con el olor del pan horneado y los murmullos de los que amaba. Lo enterraron al pie de la higuera, con una lápida sencilla que decía: «Aquí descansa Julián Márquez, guardián, padre, hombre que supo renacer». A su entierro no vinieron multitudes, solo los que importaban. Esteban con los ojos firmes, la joven, ya mujer, con una flor en la mano. Emilia de luto blanco, porque decía que él no había muerto, solo florecido. Pasaron los años. La cabaña se convirtió en refugio para otras mujeres. Emilia lideró talleres de escritura para sobrevivientes. Esteban estudió carpintería, como su padre adoptivo. La hija estudió enfermería, como prometió. Y cada año, el día del cumpleaños de Julián, todos se reunían bajo la higuera. Contaban anécdotas, leían fragmentos de las cartas y plantaban algo nuevo en su honor, porque Julián no solo protegió a una familia, sembró algo mucho más grande, la certeza de que incluso en los rincones más oscuros puede brotar vida. Y así, en medio del silencio del bosque, de las risas de niños nuevos y del aroma a café recién hecho, la historia de Julián y Emilia no se apagó. Se convirtió en raíz, en abrigo, en promesa y en prueba eterna de que nadie está verdaderamente solo si encuentra a alguien dispuesto a quedarse.